Pastor, ¿cómo estás? Qué rico tenerlo en este espacio tan especial. Realmente sacamos ese espacio para saber un poquito más de usted, saber más de la iglesia, interactuar un poco más. Así que bienvenido a este espacio, Pastor Esteban Pulido. Uy, yo súper privilegiado de poder compartir este ratico con ustedes, a ver qué me van a preguntar porque estoy ansioso, a ver qué preguntas tienen. Bueno, la idea es hacer varios espacios en diferentes días, ¿cierto? Pero hoy sacamos dudas que algunas personas nos han hecho y bueno, queríamos saber a qué se dedicaba el Pastor Pulido antes de ser el pastor de la Iglesia del Camino. Antes de ser el pastor de la Iglesia del Camino, también era pastor en otra congregación. Estuve pastoreando yo creo que por 12 años lo que fue el Ministerio de Jóvenes en la Iglesia Cuadrangular, en el municipio de Bello, allí estuve pastoreando. Pero antes, que estaba más joven, trabajaba con mi papá, él es panadero y siempre estuve con él trabajando en los negocios que él tuvo. Entonces fui panadero, también vendíamos ahí buñuelos, desde mi infancia estuve ahí trabajando, aunque a la par siempre esa pasión por servirle al Señor. Entonces servía en la iglesia, pero trabajaba con mi papá. Súper. Sabemos que iniciaste a predicar aproximadamente desde los 15 años y ya había un llamado de ser pastor, pero si no hubiese esa opción, ¿a qué se hubiera dedicado el Pastor Pulido? Si no hubiese sido pastor, siempre estuvo en mi mente el servir a Dios. En algún momento en un podcast que estuve charlando con unos muchachos, me decían que yo qué quería hacer cuando estuviese grande y les decía que siempre en mi mente de niño era que yo iba a ser pastor, siempre. Hay muchos niños que están pensando en ser bomberos cuando estén grandes, que quieren ser astronautas o que quieren profesor, que quieren ser músicos, pero desde pequeño yo siempre quería ser pastor. Yo decía, yo me veo grande siendo un pastor de una iglesia. Si yo no hubiese sido pastor, yo me hubiera dedicado por la administración, porque me gusta mucho lo empresarial, pero también, o hacer padre, no, sería más bien administrador y me gusta mucho lo que tiene que ver con la parte creativa. Yo creo que me hubiera ido mucho por esa línea de diseño de videos, me encanta. Bueno, y yo creo que para ser un pastor o ser un líder, pues es una responsabilidad muy grande. ¿Cuál crees que es esa lucha más grande que una persona tiene al momento de tomar esa decisión de ser pastor o líder? Ese es un punto muy importante porque hay personas que piensan que se debe tomar la decisión de ser pastor. Y en ese conflicto encontramos que quizá no somos llamados a esa labor. De hecho, sí vemos en la Biblia que cuando Dios llamó a Moisés, él no quería ser el libertador y los grandes hombres de Dios no querían serlo. Pero también es muy importante identificar cuál es nuestro don, nuestro llamado. Entonces, cuando una persona tarda años y años pensando en hacer algo, es porque quizás ese no es su diseño. Entonces esa es la lucha, ¿soy pastor? No soy pastor, porque esto no se trata de que si soy pastor, sino que tiene que ser un diseño. Pablo dice que los unos son pastores, los otros son apóstoles, los otros son maestros, los otros son profetas, los otros son evangelistas, pero también nos habla del diseño de los dones. Entonces yo creo que cada persona debemos fluir desde el don y en este caso eclesiástico, desde el ministerio. Entonces si uno no es llamado al pastorado, yo creo que sería un dolor de cabeza muy grande para la congregación y para uno, porque no sería el diseño. Es como si a mí me dicen que tengo que ponerme a cantar. Yo creo que yo lo haría, pero las personas no lo disfrutarían. No me escucharían tampoco muy bien. Entonces yo creo que es muy importante fluir en lo que Dios puso en nosotros. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta que tengo y que desde el liderazgo que cada uno maneja, digamos, dentro de una iglesia, ¿cómo sostener en el tiempo ese llamado? Aparte de, obviamente, confirmaciones, de la dirección de parte de Dios, pero ¿cómo haces día tras día dar esos pasos de fe en tu llamado como pastor? Yo creo que es que el paquete viene completo. Okay. No estoy diciendo de ser un superhombre o ser una persona que no tiene momentos difíciles emocionales, pero yo creo que cuando uno es llamado para servirle al Señor, Él lo capacita a uno aunque vengan momentos muy difíciles. Y yo creo que más de uno sostenerse, Dios es el que nos sostiene, nos da la fortaleza para seguir avanzando. Y es un fuego inherente que está dentro de nosotros, como dice Jeremías, que él una vez quería decir, no más, estoy cansado de servir al Señor, pero no obstante había un fuego dentro de él que lo consumía. Yo creo que el ministerio también está muy ligado
con ese fuego interno que Dios ya puso en nosotros por la obra. Entonces cada día nos levantamos con ese deseo, con ese anhelo, porque es una asignación que está en el corazón de aquellos que fuimos llamados para servir a Dios. ¿Sí? Así es. Bueno, pastor, cuéntanos alguna experiencia dentro de la congregación que te haya marcado mucho. ¿Que me haya marcado positivo o negativamente? Cuéntanos las dos. Las dos. Positivo como negativo. Le voy a contar primero la negativa. Cuando yo empecé a pastorear, yo estaba muy joven, entonces había un chico que estaba ahí en la congregación y me marcó porque eran mis primeros pasos para servir al Señor, esa emoción de que vamos a conquistar el mundo, esa emoción de que vamos a impactar miles de personas, pero este chico me decía de frente, yo le voy a hacer la oposición a usted y no me importa lo que se venga porque voy en contra de todo lo que usted diga. Entonces yo un día lo senté, yo estaba traumado, ese muchacho me tenía traumado. Yo le decía, pero yo qué te he hecho, ¿por qué estás haciendo esto? Y me decían, no, usted no me ha hecho nada, pero es que a mí me gusta ser revolucionario. Y yo donde estudié me enseñaron a ser revolucionario y yo tengo ese espíritu de revolución. Entonces yo traté de ser muy espiritual y le dije, pero usted sabe que ese espíritu de rebeldía es del diablo. Y me dijo, sí, pero no me importa. Todo lo que usted haga le va a llevar la contraria. Al límite que él se llevó unos chicos de la iglesia una vez que estaban jugando fútbol y les decía el pastor es marihuanero, él al escondido va y fuma. Entonces todos esos muchachos que eran nuevos eran impactados porque ¿cómo así que el pastor es marihuanero? Decía él para poderme llevar la contraria y lo sostenía. Y luego un día que yo estaba enseñando a los jóvenes en un servicio que teníamos cuando eso a los domingos a las 4 de la tarde, él se me paraba atrás mientras yo enseñaba, se cruzaba de brazos y de manera ofensiva comenzaba a hacerme así. Yo lo veía a él mientras estaba yo predicando y yo en ese momento quería ser el profeta Elías. Yo quería que descendiera fuego y lo consumiera. Así que yo recuerdo que ese día me marcó mucho porque yo desde niño fui muy malo para las confrontaciones o peleas a puños. Yo siempre salía corriendo porque nunca fui de ese tema de puños. Así que ese día, después de predicar, me cayó el fuego de Dios y cogí al muchacho afuera de la iglesia y lo empuñé. Y lo cogí de la camisa y le dije, me respetas, ya no te soporto más. Y bueno, y yo estaba anheloso por primera vez en mi vida de ponerle los 5 ministerios en la cara. Ay. No fui capaz, obviamente, pero estaba muy, muy confrontado con esa situación porque venía mucho tiempo esta situación, al punto que yo dije, no quiero pastorear, eso me pasó. Entonces fue una experiencia traumática porque yo dije, si esto es pastorear, estar soportando gente así, no lo quiero hacer. Esa fue una experiencia traumática. Y una experiencia que me haya marcado positiva en la iglesia, son tantas el ver durante estos años el servirle al Señor, ver vidas cambiadas, transformadas, personas que así como este chico pues hacía lo antónimo que era hacerme oposición, el poder tener experiencias de recibir abrazos, de ver gente que ha sido sanada. Pero me ha sorprendido mucho las administraciones en algún momento que hemos visto cómo hernias desaparecen en tiempo real, cómo Dios ha sanado personas y me pareció muy lindo en una administración. Recuerdo que Dios me dio una palabra, Dios está sanando el vientre de una mujer, no sabía más. Esta mujer salió corriendo al baño, cuando llegó al baño se levanta la camisa y encuentra que tiene 3 huequitos en la barriga, describe ella de esa manera. Y debajo de cada huequito como si fuera una aguja. Dice ella, había sangre hacia abajo, ella estaba sorprendida. Así que eso fue una Semana Santa que teníamos acá en la iglesia, una temporada de recordar el sacrificio de Jesús, y ella a la semana siguiente fue al médico que tenía cita. Y el médico le dijo a ella, es que usted ya fue operada, usted fue operada hace poco. Y ella le decía, yo no fui operada. Y ella, pero usted ya parece que fue operada. Y eso fue un milagro, Dios la operó en un servicio. Yo recuerdo que es algo que muy lindo, marcó mi vida, para ver el poder de Dios. Serían tantas, pero quisiera traer esa en este momento, esa experiencia. Y bueno, en la congregación nos has contado pues muchas historias personales, pero hay una que me ha marcado mucho y es de un amigo que compartía contigo en tu adolescencia. Y me gustaría que contaras ese testimonio, cómo te marcó, pero también qué consejo nos puedes dar respecto a toda esa historia. Bueno, yo creo que este chico se llamaba Oscar. Sí. Voy a limitar el apellido de él porque lo recuerdo, pero Oscar fue un joven que creció conmigo en el colegio de niños. Éramos niños y yo recuerdo antes de los 15, imagina cómo estaba de pequeño, tendría 12 años cuando
estudiamos juntos, yo comienzo a llegar a los pies del Señor antes de los 15 años, aunque fue nacido en un hogar cristiano. Realmente mi experiencia de conocer a Dios no fue desde la niñez, aunque íbamos a la iglesia, pero yo creo que uno a medida que va creciendo va teniendo esa revelación de quién es el Señor para nosotros. Y para ese tiempo yo comencé a compartir con él el probar en algún momento vicio. Probamos lo que llaman, no sé cómo se llama en otro país, se llama perico. Entonces no fui un adicto, pero lo probé, como todo joven curioso, ¿a qué sabe eso? Entonces recuerdo que con él estuve compartiendo algunos, no sé, semanas acerca de probar lo que era el perico. Entonces con él comencé a crecer, pero llegó un punto donde yo ya vuelvo a los pies del Señor, y cuando estoy allí mi vida es transformada. Él me dice, Pulido, porque ese es mi apellido. Pulido se volvió cristiano, y él me burlaba por eso, pero a mí no me importaba. Yo ya estaba feliz conociendo del Señor y seguimos siendo muy amigos. Él era muy salsero, le encantaba la salsa, pero años posteriores yo ya me lo encuentro y ya es metalero. Yo no entiendo cómo pasó de la salsa a ser metalero, hasta el día de hoy no lo comprendí nunca. Pero finalmente, bueno, él era de cabello cortico, muy bien estilizado. Yo cuando lo encontré era de cabello largo, botas platineras, tenía su blue jean negro pegado y le encantaba esta música. Y yo recuerdo que él me decía, yo voy a la iglesia si me presenta alguna chica allá. Yo voy es por mujeres, no voy por nada más. Entonces esa era la risa, la burla de él conmigo siempre, pero nunca fue a la iglesia. Pero un día me llamó una familiar muy cercana y me dijo, ¿te acuerdas de Oscar? Y yo, claro que sí. Y me dijo, anoche él murió por una sobredosis de droga. Él tenía 23, 24 años y a mí me marcó mucho porque fue un joven con el que yo crecí, con el que compartí risas, alegrías, travesuras también y cosas incorrectas como el haber probado en algún momento vicio. No fui drogadicto, lo probé, eso fue, pero me marcó mucho porque él estuvo a un paso de la cruz y no alcanzó a dar ese paso, ¿cierto? Sino que prefirió el mundo de las tinieblas, y a mí me marcó porque creo que Dios nos puso para alcanzar esas generaciones, y las generaciones a veces creemos que las vamos a alcanzar en el África, en Nigeria, cuando la primera generación que tenemos que alcanzar es el círculo más íntimo de nuestros amigos. ¿Quién es el amigo más cercano que tenemos? ¿Quién es la amiga más cercana que tenemos? Pues yo les invito para que a esas personas que tenemos ahí les compartamos del Evangelio y que ellos conozcan esta bendición que ya nosotros hemos conocido de la vida eterna. Así que me marcó esa historia. Tremendo. Esteban, cuéntanos cómo te defines. O sea, normalmente nosotros los jóvenes siempre, digamos que tenemos una definición de ciertos pastores. Ay, no, ese pastor como es pero ¿cómo te defines tú como pastor? Descomplicado, cero posiciones. No me gusta relacionarme desde las posiciones, sino desde las relaciones. Auténtico. Cuando digo auténtico no quiere decir que desborde en personalidad no adecuada. Cuando digo auténtico es que pueda ser quien soy yo, ¿cierto? Ser Juan Esteban donde estoy. Si soy en la casa, así quiero ser en la iglesia, y no me gusta mantener una apariencia de piedad, ¿cierto? Porque hay personas que en la iglesia, cuando yo crecí, uno saludaba a las personas y hasta cambiaban la voz. Varón Galileo, y cambiaban la voz. De hecho, hoy lo utilizamos como charla, como chiste a esos tiempos, pero creo que soy descomplicado, auténtico, y me gusta ver las cosas posibles, ¿cierto? Cuando a mí me dicen que no se puede, entonces me están diciendo que me meta por ahí, porque me gusta ver que sí es posible, no por mi capacidad, sino porque yo creo que hay un Dios que puede hacer las cosas posibles cuando son imposibles. Entonces me encantan los retos y me encanta visionar. Donde otros dicen que no se puede, me están empujando a que yo me meta ahí. Entonces así me defino, visionario, donde muchos dicen que no se puede. Te conozco hace varios años y puedo confirmar que lo que describes es exactamente el señor Esteban Pulido. Y bueno, cuéntanos cómo describes la iglesia El Camino. No, la mejor experiencia. Esta es una experiencia única. Yo soy nacido en el Evangelio, vengo con muchos traumas religiosos, con muchos arandelas, que así las llamamos también, muchas formas de hombre que se volvieron doctrina, que se volvieron palabra de Dios, los gustos del pastor terminando siendo como que era la enseñanza bíblica. Entonces hoy la iglesia El Camino es natural, es fresca,
y es una iglesia que quiere ser libre de las arandelas de los hombres para que solo sea la presencia de Dios, teniendo en cuenta que no existe una congregación perfecta. De hecho, allá en el Apocalipsis, cuando se nos habla de las 7 iglesias de Asia Menor, es la caracterización de cada una de las congregaciones en las eras y en los tiempos. Y yo creo que iglesia perfecta no hay. Y si hubiera una iglesia perfecta, pues ya estaría en el cielo. Pero esta iglesia es una iglesia que quiere ser cercana, una iglesia que no quiere poner reglas religiosas para alejar las personas, sino por el contrario, es tan natural que la gente sienta al venir a este lugar, ve, me siento cómodo, ve, yo me siento en familia, ve, siento que este concepto es cercano a mí, porque muchas cosas hacíamos nosotros en la antigüedad donde la gente decía, ay, pero esa gente tan rara. Claro, es muy obvio que hay cosas del espíritu que solo se van a entender en el espíritu, pero la iglesia es la experiencia más hermosa que creo yo que hemos tenido mi esposa, también incluyo a mi esposa. La iglesia para nosotros es una experiencia bella porque también hemos logrado desarrollar muchos sueños frustrados y reprimidos que teníamos mi esposa y yo, que queríamos ver en la iglesia. Muchas cosas que antes no se podían hacer o no serían bien vistas en la iglesia, no son cosas pecaminosas, sino cosas que queríamos implementar de forma, hoy lo podemos hacer. Entonces disfrutamos esta temporada de la iglesia, una iglesia fresca y una iglesia para este tiempo, pero también una iglesia bajo el fuego del Espíritu Santo, que es lo más importante, una iglesia que muestra el poder de Dios. Total. Bueno, Pastor Pulido, y eso nos da cabida a empezar a hablar de la iglesia El Camino. Cuéntanos hace cuánto, dónde, cómo inició la iglesia El Camino. La iglesia El Camino nació en el corazón de Dios. Parece una frase cliché, pero ya estaba antes de la fundación del mundo en el corazón del Señor, porque yo estaba pastoreando en una iglesia que, por cierto, era la iglesia que pastoreaban mis suegros. Dios mío bendito, salir de la iglesia era un reto grandísimo, porque yo pastoreaba ya la red de jóvenes, no solo pastoreaba la red de jóvenes, sino que yo hacía muchas funciones. Yo estaba predicando, estaba dirigiendo encuentros, los reencuentros, estaba ministrando los domingos, los miércoles, todo lo que tiene que ver con el trabajo pastoral en la iglesia y también administrativo. Y decir que íbamos a salir de este lugar, eso era, Dios mío bendito, ¿cómo les digo? ¿Cómo lo hago? Pero ya sentíamos que era el Dios hablándonos un tiempo de salir a empezar una iglesia nueva. Ahora, no estábamos en pro de sacar gente de la iglesia, no estábamos en pro de irnos en contra de la congregación, sino más un llamado. Entonces empezó una inquietud que no duró ni 2 meses ni 3 meses. Yo creo que fue alrededor de 3 años que yo venía inquieto con mi esposa, pero uno se hace muchas preguntas. ¿Será esto el espíritu de Absalón? ¿Será que queremos destruir la iglesia? Y todo esto que estaba en nuestra mente. Con el tiempo, después de buscar consejería, decíamos que esa misma preocupación que teníamos de nunca fracturar la iglesia era mismo que venía de parte del Señor. Sabíamos que de todas maneras iba a generar un impacto en el liderazgo que estábamos ejerciendo en la congregación, pero finalmente hablamos con nuestros pastores, que son mis suegros. Ellos oraron por nosotros, nos bendijeron y salimos a abrir una nueva congregación. Una congregación que nos estamos movilizando desde el norte al sur de la ciudad. Sin una silla, hablando humanamente, sin patrocinio humano, sin dinero, sin nada, pero salimos con una herramienta grandísima, una fe y una pasión, porque sabíamos lo que Dios iba a hacer en Medellín. Esto era una convicción interna, o sea, nosotros no teníamos sombra de duda de lo que Dios iba a hacer, todavía no estaba el nombre del camino, y una noche orando con mi esposa, pensando en el nombre de la iglesia, Dios puso en nuestro corazón esa frase, El Camino. Queríamos que fuera un nombre corto, sencillo, aún en la escritura fuera minimalista, algo cercano, que no fuera colorido, que no fuera con palomas, con mundos, con mallas, con cantidad de fuego alrededor, sino que queríamos algo sencillo y cercano, simple. Y ahí nace la iglesia El Camino, pero luego comenzamos a entender que la iglesia primitiva se llamaba Los del Camino, así se llamaba la iglesia. También la palabra dice en uno de los pasajes de los profetas que el hombre, por más torpe que sea, en el camino de Dios no se va a extraviar, porque el Señor va a ser su guía. También vimos lo que dice la palabra en Juan, cuando Jesús pronuncia frente a la multitud, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces creíamos que ese era el nombre, la iglesia El Camino. Y comenzamos en un restaurante, 8 personas, haciendo oración los viernes
de 7 a 9 de la noche, no invitábamos a nadie, solamente nosotros orando, y ahí comenzó la iglesia El Camino, en fe, creyéndole al Señor por un avivamiento para Medellín, para Antioquia, para Colombia y lo que va a trascender en las naciones de la tierra. Amén. Y respecto a lo del restaurante, me da mucha risa porque cuando la primera vez que escuché esa historia, que ustedes pasaban con la Biblia bajo el brazo hacia el rinconcito mientras la gente estaba comiendo, entonces sí creo que era mucha fe, ¿cierto? Sí. Uno vivía ese escenario. Bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue ese primer milagro que afirmaba que seguirías adelante con la obra de crear iglesia? El primer milagro que vimos, primero lo que le decía, creo que todos los hombres de Dios hemos sentido momentos de incertidumbre, pero a medida que vamos avanzando son tantos milagros que comenzábamos a experimentar día a día. Lo que en su momento era para nosotros un mega milagro, para mí hoy es algo muy pequeño, ¿verdad? Pero eso que nos estaba ocurriendo en ese momento nos maravillaba ver la mano del Señor. El poder tener un lugar físico, por ejemplo ese restaurante, para nosotros eso era ya una respuesta de Dios gigante. Después de esto tuvimos otro salón de eventos y esa era otra respuesta del Señor, el continuar en ese lugar. Y cuando estuvimos en ese salón, comenzar a ver llegar tanta gente, llegar personas cada servicio, en esto veíamos el milagro y la respuesta del Señor. Pero algo que me marcó mucho en Provisión, porque hoy uno llega a la iglesia y ve las sillas, quizá ve una pantalla y la gente cree que siempre fue así. Pero yo recuerdo que en una ocasión cuando estábamos en un salón de eventos nos prestaban las sillas, pero ese día no nos prestaron las sillas, pues son las 4 de la tarde, no tenemos sillas para empezar el servicio. Entonces, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Entonces trajimos, aquí en Colombia lo llamamos butacos, como sillas pequeñas sin espaldar. Y pusimos así, eso parecía una iglesia infantil, eran puras sillas chiquiticas para que la gente se sentara porque no teníamos dónde sentar las personas. Entonces ese día, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó hacerlo así. Así que la gente se sentaba en las sillas y la gente estaba, ¿cómo se dice? Mal sentada. Entonces había que orar al final del servicio por sanidad de columna porque todos estaban con dolor de espalda. Y recuerdo que ese día me pegó fuerte, yo dije, ay, no tenemos sillas, es duro, la gente incómoda, la gente no decía nada, pero yo estaba predicando y los veía en sillas chiquiticas, todos así, sin poder recostar su espalda. Y Dios usó una persona que hasta el día de hoy está en la iglesia. Él es uno de los mentores de red de la congregación. Y esta persona me llamó y me dice, pastor, ahí le envío 100 sillas nuevas para que no vuelva a pasar lo que pasó ayer. Y ahí llegaron al local 100 sillas. Y ese milagro que vimos ahí, decíamos, Dios está con nosotros. Y ahí íbamos, cada paso era un milagro y ver el respaldo del Señor. Por fe, por fe. Bueno, pastor, ¿qué es lo más importante que debe tener y conservar una iglesia cristiana? El temor a Dios. El temor a Dios. Yo creo que hoy buscamos mucho performance en la iglesia, estar a la moda, ser tendencia. Y en búsqueda de esto a veces se nos puede olvidar lo más importante, el temor a Dios y el darle el lugar a Dios en cada servicio. Yo creo que es una de las cosas que trabajamos. Y estas deben de ir a la par. O sea, tenemos que hacer las cosas con excelencia, pero sin dejar de olvidar que lo más importante es el Espíritu Santo en nuestros servicios. Y yo creo que es una de las luchas grandes que hoy a nivel global estamos teniendo, que terminamos profesionalizando el ministerio y vamos poniendo lo más importante que es la presencia de Dios. Entonces, temor a Dios y darle lugar al Espíritu Santo en cada reunión. ¿Y cuál crees que es la razón por que algunas personas se alejan de una iglesia, incluso se alejan de Dios? Yo creo que hay múltiples razones que escuchamos de las personas que dicen que no vuelven, porque un hermano lo miró mal, porque el pastor no lo abrazó, porque fue un líder y sirvió muchos años y nunca recibió reconocimiento, nunca recibió una retribución por lo que hacía. De todas estas razones, de la gente que vuelve atrás, hay una principal. Yo creo que la persona que no ha tenido un encuentro verdadero con el Mesías, que no tiene una revelación todavía de quién es Dios para su vida, esa persona vuelve atrás. Pero yo creo que una vez uno tiene un encuentro genuino, sabe quién es Dios, yo creo que esa persona no vuelve atrás. Entonces yo creo que es más la falta de un encuentro personal con Jesús, la falta de una mayor intimidad con el Señor, porque una vez uno tiene una experiencia con Jesús no volverá
atrás. No estoy diciendo que no tengamos desánimos, que no vengan recaídas, que no vengan momentos cruciales, pero el decir vuelvo atrás, no quiero saber nada, yo creo que es una falta de conocimiento de quién es Dios para nosotros. Si hoy le pudieras dar un consejo a alguien que se apartó de Dios, ¿cuál sería ese consejo? Que la vida eterna es el regalo más glorioso que puede tener cualquier ser humano. Y sobre cualquier reconocimiento o situación que la persona le haya hecho volver atrás, tiene que tener esa revelación de salvación. Porque yo creo que no solo estamos jugando el no ir a una congregación a cuatro paredes, estamos jugando con lo más importante que es nuestra alma, nuestra salvación. Es recordarle que a pesar de lo que ha pasado, Dios tiene un propósito genuino, real con su vida y que Dios no ha terminado con él. Entonces yo le daría el consejo de volver a abrazar el regalo valioso de la vida eterna para que pueda asimilar qué es eso que él tanto perseguía cuando un día estaba en una iglesia, o que persiguió fue reconocimiento, quizá persiguió fue ser visto, quizá persiguió intereses personales, pero no persiguió la vida eterna. Entonces le hablaría más de la importancia de la vida eterna. Bueno, y ahora, ¿cuál es la visión de la Iglesia El Camino? Yo no quiero ser egocéntrico con esto, con lo que voy a decir, porque puede sonar como algo presuncioso, pero al pasar los años comprendimos que esta visión que Dios entregó no es nuestro desespero ni nuestro afán por querer relucir en algún punto, sino que es Dios el que ha entregado una visión tan grande a la iglesia que en algún momento, cuando yo quería expresarla, me sentía mal. Yo decía, yo me estoy exagerando, pero hemos visto cumplirse cada promesa. Este año nosotros cumplimos 8 años de haber fundado la Iglesia El Camino y estábamos soñando con un campus. Y ese era ese anhelo, un mall comercial, un auditorio para 4,000 o 5,000 personas. Estábamos soñando con un parque recreativo para los niños, todavía lo estamos haciendo, con un lugar donde sea como un museo bíblico, una cantidad de cosas donde va a estar también la fundación, el colegio. Y estábamos en ese sueño, pero precisamente Dios este año le entregó a la Iglesia El Camino pues un terreno de 30,000 metros en el cual vamos a aperturar la segunda sede. No vamos a terminar el trabajo que hemos venido desarrollando aquí en Medellín, sino que a 25 minutos de este lugar vamos a abrir la segunda sede. ¿Qué viene? Crecimiento. ¿Qué viene? Manifestación del poder de Dios. ¿Qué viene? Estoy expectante por lo que viene, porque creo que lo que Dios tiene para la Iglesia El Camino, ni siquiera yo me lo he imaginado, como lo dice la palabra, ni ha subido a mi pensamiento. Creo que es más grande de lo que yo he pensado. Creo que viene un mover sobrenatural sobre la Iglesia El Camino. Creo que estamos en el último tiempo y que en este tiempo Dios va a levantar muchos líderes, va a levantar mucha gente que manifieste el poder de Dios, porque no solo está concentrado en los pastores de la Iglesia El Camino. Creo que es toda una comunidad, creo que es todo un pueblo que va a comenzar a manifestar el poder de Dios a través de la predicación de la palabra y inflar, como dice la palabra, inflar como lo hace lo que le echan al pan. Mire que yo soy hijo de panadero y se me olvidó. La levadura. Inflar la sociedad, si lo podemos decir así, fermentarla, influenciarla con el mensaje de salvación. Viene una expansión gloriosa. Eso es lo que viene para la Iglesia El Camino. Bueno, súper chévere este espacio que tuvimos hoy para conocer un poquito más de la iglesia y una y que otra pregunta que me hicieron a mí para que ustedes conozcan un poco más acerca del pastor que está al frente aquí de la iglesia. Pero también hagan otras preguntas. Pregunten, por ejemplo, si el muchacho que está detrás de esta cámara, ¿cuándo se casa? Porque preguntan mucho por eso. Hagan todo tipo de preguntas frescas, libres, y aquí estamos para contestar, y también otras tantas para crecer en algún conocimiento que nosotros podamos darle respuesta a ello. Y aquí los espero a través de este nuevo espacio de la Iglesia El Camino. ¡Nos vemos!